nosotros tenemos del universo. Y al decir experiencia normal o natural, quiere decir que esta experiencia no se funda en una observación especial hecha con aparatos especiales, sino que se funda simplemente en la empiria común, en la experiencia nuestra de todos los días. La primera prueba es aquella que surge del examen del movimiento, del cambio. La palabra movimiento, en términos de filosofía clásica, significa todo cambio, toda mutación, toda transformación. Y el movimiento supone siempre el paso de un estado virtual, potencial, puramente de una capacidad al acto, a la realización efectiva de una perfección. Por eso se dice que el movimiento es el acto de lo que está en potencia, y en tanto que está en potencia. Es decir, siempre es un acto o una perfección, o la realización de esta perfección como un paso de lo que es puramente potencial a lo actual. Santo Tomás parte acá de un razonamiento. Se funda en la inteligibilidad misma de las cosas. Es decir, es un razonamiento fundado en la inteligencia, no en la observación de los hechos, sino en la inteligencia. La observación de los hechos nos lleva a nosotros a la seguridad de que en este universo en el cual nosotros nos movemos, todo está en cambio, todo está en una sucesiva mutación, en un sucesivo movimiento. Tanto es así que podríamos decir, todo lo que sucede en el mundo ahora, ya, es nuevo. El ayer no existe, y el mañana tampoco existe. De manera que el universo mismo es una mutación. Es un paso de lo que está en potencia a lo que está en acto. Pero para que este paso de la potencia al acto suceda, tiene que haber algo en acto que lo sostenga. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sucesivamente cambiamos, pasamos de un estado de capacidad, de potencialidad, de virtualidad a la actualidad. Y esto sucede especialmente en el orden del conocimiento. Tenemos capacidad para conocer ciertas cosas y en contacto con esas cosas pasamos al acto del conocimiento. Pero este paso de la potencia al acto sería inexplicable si no existiéramos, si no viviéramos, si no se diera ese acto de existir, ese actus essendi que constituye el fundamento real de nuestra realidad. Si no existiéramos, no habría ninguna posibilidad de explicar este movimiento, este cambio. De manera que este movimiento y este cambio está sostenido siempre por el acto de existir, por el acto de existencia que nosotros realizamos. Si nosotros trasladamos esta manera de pensar del orden puramente personal al universo mundo, nos damos cuenta que sin un acto que sostenga el movimiento del universo, el movimiento del universo sería inexplicable. Santo Tomás dice aquí una cosa que es siempre conveniente tenerla en cuenta cuando uno trata de explicar esto. Él dice, no hay necesidad de retroceder en el orden cronológico hacia el principio. Es decir, de explicar el movimiento del mundo desde su iniciación por un acto que lo pone en movimiento. Él dice que ahora, ya, tiene que haber algo en acto que explique el movimiento entero de toda la realidad. Y ese acto es el acto del pensamiento y la voluntad divina que lo sostiene, que sostiene al universo. Porque de otra manera no se explicarían los cambios del universo,
no se explicaría su movimiento, porque no tendría en qué sostenerse. Este movimiento está producido precisamente por un acto que lo sostiene en su realidad, ya mismo. Es decir, que nosotros ahora, analizando, conociendo, considerando, reflexionando sobre el movimiento, tenemos que llegar a la conclusión de que está sostenido todo ese movimiento del universo por algo que está en alto. Así, análogamente a cómo todos los actos y las mutaciones que en nosotros se producen están sostenidas por el acto de existir. De la misma manera hay un acto en el fundamento de toda la realidad, que es la presencia de la inteligencia y la voluntad divina que sostiene al universo en su contexto. Ese es, diríamos, lo que constituye la primera prueba dialéctica, prueba que se funda en el razonamiento. Es decir, aquí es donde nosotros tropezamos a veces con ciertos prejuicios nacidos de la ciencia moderna que quieren que las pruebas sean visibles, tangibles, tocables, y no se fundan en pruebas fundadas en la inteligencia y en la razón. Dios no es visible ni es tocable. No hay ninguna posibilidad de dar una prueba visible y tocable de la presencia de Dios, porque no pertenece a un orden de realidades visibles y tocables. Dios solo es inteligible y alcanzable indirectamente por la inteligencia a partir de nuestra consideración de las cosas. Las cosas reales no se pueden sostener en sí mismas si no están sostenidas por un acto essendi que las sostiene en su propia realidad. Si no, se desmoronaría el mundo, no sería nada. No habría ese paso constante de la potencia al acto. Las demás pruebas de la existencia de Dios son similares a esta, en el sentido que casi todas ellas parten de un hecho que nosotros podemos observar, podemos ver, e infieren la presencia de un principio en función del cual esos hechos se explican, y sin los cuales esos hechos no tienen una explicación plausible. La segunda prueba es aquella que se funda en la contingencia de los hechos. Es decir, todos los hechos que nosotros observamos, toda la realidad que nosotros vemos, no es en sí mismo necesaria. Queremos decir esto, no es que nosotros no seamos necesarios para esto, para el otro, para el otro. Relativamente podemos ser necesarios. Relativamente es necesario que haya aire para que nosotros nos mantengamos, nos sostengamos. Pero en sí mismo ni el aire ni nosotros tenemos la necesidad de nuestro propio ser en nuestra misma naturaleza. No existimos por ti. No somos porque necesariamente tenemos que ser. Somos de una manera contingente. Y lo que es de una manera contingente exige como explicación fundamental la existencia de un principio necesario que lo sostenga. Sin algo necesario que esté en el fundamento mismo de toda la realidad, no hay ninguna posibilidad de explicar este universo que se nos presenta como contingente, como que teniendo un nacimiento en el tiempo, surgiendo de qué. Fíjense que las explicaciones a veces científicas suelen en esto caer en pedido a nuestra imaginación, que no lo son las explicaciones de tipo metafísico. El Big Bang puede parecer una explicación para alguien, pero en realidad no es ninguna explicación. Es decir, que haya habido un estallido en función del cual todo lo que constituye la variedad misma del universo ha ido desplegándose. ¿Desde dónde? ¿A partir de qué? Fíjense que este pensamiento o esta idea de que el caos engendra la realidad es una idea antigua y es una idea que nace en nuestra civilización otra vez de nuevo a partir del romanticismo. Es una idea que, transportándola del orden
del mundo físico al orden del mundo de los hombres, es aquella que permite a los hombres creer de que todas las cosas van surgiendo, por ejemplo, del pueblo. El pueblo es el nisus, es el conato, de la cual surge todo lo que es. Una idea romántica, una idea absurda al mismo tiempo, porque no explica nada. Las cosas nacen de la inteligencia de ciertas personas, que son capaces de concebir esto o lo otro, y los otros pueden aprenderlo, pero no nacen así como por ensalmo de esa realidad un tanto caótica y limitada, que no sabemos nosotros qué presencia real oculta a la que llamamos pueblo. Cuando nosotros hablamos de la voluntad del pueblo, de las ideas del pueblo, de la sabiduría del pueblo, estamos hablando tonterías en el aire, que no tienen absolutamente ningún fundamento real, es decir, no tienen fundamento inteligible. Se fundan en esa apreciación puramente romántica de que del caos surgen las cosas. Nosotros podemos decir aquí con Descartes y con todo el tipo que piensa, es nihil nihil fit, de nada nada surge. Del caos no surge nada si no hay algo en acto que lo haga. Las cosas que aparecen ante nosotros tienen una inteligibilidad. Y la inteligibilidad de una cosa supone una inteligencia que las realiza. Kant suponía que esa inteligencia era la nuestra. Y que nosotros, al pensar, al conocer, al ver las cosas, las componíamos, las conformábamos, las hacíamos inteligibles, las conformábamos al modelo, a la matriz propia de nuestra inteligencia. Era nuestra inteligencia la que recibía esas especies de sensaciones caóticas, las ordenaban en su interior y constituían el universo, que venía a ser el universo una proyección de nuestra propia inteligencia. La explicación de Kant es una explicación que en alguna oportunidad hemos observado nosotros, hecha con mucha inteligencia, pero a veces se olvidan un pequeño detalle. El pequeño detalle a veces es este: ¿por qué razón nos equivocamos? Que de acuerdo con la forma de pensar de Kant, el error no es posible. Todo lo que se me presenta a mí está así, en mi inteligencia, y está conformado por mi inteligencia. Y luego cuando cierro, ¿en dónde se produce el desfasaje? ¿De mi inteligencia con qué? Aquí es donde el pensamiento clásico nos enseña. El conocimiento, siempre en el conocimiento puede haber un desfasaje entre lo que yo entiendo y la idea divina que sostiene la realidad. Yo trato de comprender la idea divina, pero nunca la comprendo en toda su plenitud. ¿Por qué no la comprendo? Pues si la comprendiera en toda su plenitud, las cosas estarían en mi mente, tal como están en la mente divina. Y tal como están en la mente de la segunda persona divina, que es la persona divina misma, reflejada en su propio pensamiento, exhaustivo y total. Nosotros eso cometemos errores, y el error supone un desfasaje, es decir, supone de alguna manera la imposibilidad de que nuestra inteligencia cubra toda la inteligibilidad de las cosas, porque nuestra inteligencia no es la inteligencia de Dios. Conocemos lo que podemos, nos aproximamos al pensamiento que Dios tiene de las cosas, y en esa aproximación al pensamiento que Dios tiene de las cosas es donde se juega toda la limitación, la proyección y la posibilidad de nuestra inteligencia. Partimos entonces siempre de este hecho, que es un hecho que se impone a nuestra inteligibilidad. Todo lo que hay en el universo está sostenido por una inteligencia capaz de pensarlo y de sostenerlo. Hemos dicho en varias oportunidades aquí hablando y exponiendo la prueba de la existencia de Dios de tipo platónico, que cuando nosotros penetramos en una realidad, lo que realmente la constituye es una idea.
es una programación de los elementos materiales que la constituyen. Y si es una programación de los elementos materiales que la constituyen, es una idea lo que le está sosteniendo. Pero es una idea efectiva, es una idea real, sostenida realmente en la mente de Dios y a la que nosotros solo podemos llegar de una manera asintótica. Podemos llegar, diríamos así, extrayendo o dejando de lado todo aquello que nuestra inteligencia no puede crear, no puede penetrar. Toda su realidad individual y concreta escapa a nuestra inteligencia. Yo no puedo conocer a ustedes, pero mis conocimientos de ustedes no son ustedes. Y el conocimiento que Dios tiene de ustedes son ustedes. Lo que verdaderamente son ustedes es lo que Dios conoce de ustedes. Por eso, de alguna manera, aproximarse a sí mismo, entrar en su propia realidad, es, en alguna medida, entrar en el pensamiento que Dios tiene de nosotros mismos. La tercera prueba está fundada en la causa eficiente. Aquí conviene que digamos algo acerca de lo que son las causas en el pensamiento tradicional. El pensamiento moderno ha renunciado a la idea de causa. ¿Por qué? Porque la causa no es nada visible, no es constatable. Hay un fenómeno que se constata y otro que de alguna manera se proyecta a raíz de este. Por ejemplo, si mi mano hace un esfuerzo sobre este mueble, lo empuja, lo mueve. Yo lo que puedo observar es el fenómeno de las manos apoyados sobre el mueble y luego el movimiento del mueble, que es otro fenómeno que se produce. Pero que mis manos sean causa de ese movimiento, la palabra causa introduce aquí un elemento inteligible que no es de ninguna manera constatable, observable, medible, mensurable. Es algo inducible por la inteligencia, sí, efectivamente. Pero cuando yo quiero establecer como auténtica verdad científica solo aquello que es sensiblemente observable, la palabra causa queda excluida de esta posibilidad. Porque es un principio que no es observable, es un principio que la inteligencia infiere cuando ve dos fenómenos y observa que uno de ellos es provocado por el otro. Entonces que hay algo del ser del otro que se transmite a este como de la causa al efecto. Pero tanto la palabra causa como la palabra efecto, que es su sucedáneo o aquello que la sucede, son realidades que pertenecen al universo de la inteligencia. Son realidades que pertenecen a la inteligibilidad y no a aquello que puede observarse. Por eso el término causa ha sido eliminado muchas veces del pensamiento moderno. Y tanto que para el pensamiento moderno es una palabra que en alguna medida constituye eso que Marx decía, son ideas cristianas que aparecen de alguna manera en la religión. No son cristianas por su nacimiento. Anterior al cristianismo está esta noción en el pensamiento griego, pero son ideas que nacen del logos divino, de la inteligibilidad que nosotros tenemos de las cosas. Las causas son en el pensamiento clásico 4: causa eficiente, causa final, causa formal y causa material. Hay dos que son extrínsecas al efecto, la eficiente y la final. Y hay dos que son intrínsecas al efecto, la formal y la material. Supongamos, para ilustrar esto y darle un contenido más concreto, nosotros somos efectos. Hay una causa eficiente, aquella de las cuales dependemos en nuestra constitución real, aquella de la cual dependemos en lo que se llama nuestro nacimiento. Esta causa eficiente, inmediata, constatable, son los padres que nos generan a nosotros y son exterior a nosotros. Hay una causa material
Es decir, son los elementos que constituyen nuestra realidad, estos elementos que configuran el aspecto físico de nuestra realidad, aquellos que están en los gametos que nos generan y que de alguna manera son y provienen de nuestros padres. Es esto lo que nos ascribe a una raza, nos ascribe a una familia, nos ascribe a un pueblo. Somos los hijos de esta gente, somos los hijos de esta raza, somos los hijos de este pueblo. Estas son cosas que no las podemos absolutamente negar porque está inscrita en nuestra propia naturaleza. Y luego está la forma, el alma nuestra, aquello que constituye la causa formal, aquello que anima ese contenido corporal que está dado por los gametos reproductivos, que está dado por lo que el padre y la madre aportan, los anima, los sostiene y los hace ser esta persona que somos nosotros. Ahora, es indudable que la causa eficiente de esa causa formal, de esa alma, no puede ser un padre. Diríamos, un embriólogo me diría, no son los padres, ¿quiénes son? Están ahí, los gérmenes. Sí, bueno, pero ustedes no dejen de observar y no pueden dejar de observar que este ser que nace es una persona, un yo, absolutamente nuevo, que no es el padre ni es la madre, que no está como yo, como persona, como futuro dueño de su libertad, como futuro señor de sus actos, no está contenido en ninguno de los dos gametos. Ninguno de ellos lo contiene. Porque si no, uno podría decir, ¿cuál es el contenido? ¿En dónde está la personalidad? Es la personalidad humana el resultado de la unión pura y exclusiva de los elementos químicos, biológicos, que constituyen los gametos. Si esto fuera así, hay que reconocer entonces que un nivel de realidad, lo químico, biológico, da un salto cualitativo y nos da acá lo espiritual. Lo que nosotros somos dueños de nosotros mismos, Señor. Es por esa razón, diríamos así, que el alma humana es en el pensamiento clásico atribuido a una actividad eficiente de Dios mismo. Es Dios el que la produce. Porque si no, habría que admitir de que de lo más, de lo menos, sale lo más. Y entonces hay un efecto que es superior a la causa que lo provoca. Nosotros podemos engendrar un hijo, somos conscientes de esa realidad, pero el hijo sale una persona distinta a nosotros y no está hecho por nosotros. No lo hemos hecho en su personalidad. Podemos nosotros actuar en su formación, podemos actuar en la constitución de su carácter, podemos actuar muchas veces en la modificación de su temperamento, pero aquella realidad espiritual que dice yo y que de algún modo se declara dueño de sus propios actos no es la mía. De manera que no soy yo el que intervengo como causa eficiente, porque eso que está allí, eso no es una proyección de mí mismo. Fíjese que el perro, el gato y los demás animales, sí, son proyecciones específicas del perro, del gato y de la gata que actuaron como padres. Son proyecciones específicas. No hay en ellos nada más que lo que está contenido en la especie. Y reproducen individualmente todas las características y la programación de la especie. Pero nosotros no estamos programados de esa manera. Y podemos estar programados de una manera que incluso pueda ir contra la ley de la especie. El que se suicida va contra la ley de la especie. El que actúa de una manera distinta, él se niega, diríamos así, a muchos actos que la especie le propone, lo hace con toda conciencia y lo hace por una determinación y una decisión que es en él personal. La materia viene de los padres,
nos ascribe a un pueblo, nos ascribe a una raza. La forma viene de Dios. Y esta forma que viene de Dios es lo que constituye la causa formal de nuestros actos. Diríamos que aquí hay que tener en cuenta siempre una cosa escolástica que se da siempre en todos los lugares donde nosotros podemos apreciar las causas. Causa sunt invicem causa. Las causas se causan recíprocamente. Que uno se preguntara esto: admito que existe una causa eficiente, capaz de producir un efecto. Admito que existe una causa formal, algo que determina las características, los constitutivos de esta realidad. Pero ¿por qué hablar de causa material? ¿Acaso la materia no es pasiva? ¿No recibe pasivamente la influencia, la impronta de la forma? Y si es pasiva, ¿por qué le llamamos causa? Porque no es totalmente pasiva. Causa sunt invicem causa. La materia en alguna manera resiste o coadyuva a la acción de la forma. La materia ejerce una cierta influencia en su pasividad sobre la forma. Lo vemos nosotros muchas veces en el hecho, por ejemplo, alguien quiere hacer una estatua con una madera. No siempre la madera es dócil a la acción del artífice. Y esa oposición que la materia pone es la que a veces puede modificar un poco el tono, el matiz, las características de la acción que el artífice quiere darle a la estatua. La forma, entonces, en alguna medida, sufre la influencia, ya sea por el carácter de resistencia o no, de la materia que está informando. Y la causa final es aquello para lo cual una realidad está hecha. Cuando nosotros hablamos del hombre, que lo hemos tomado acá como ejemplo, porque es mío, y nos preguntamos cuántas veces para qué estamos hechos. Suponemos, a partir de todas estas cosas que hemos venido hablando, que Dios nos ha hecho para algo. Y ha querido decir algo con cada uno de nosotros. Porque nosotros somos palabras en el gran poema de la creación, que es divina. Y este gran poeta de la creación divina no dice palabras de gusto, no dice palabras inútiles. Todo tiene su sentido. De alguna manera algo ha querido decir conmigo. Personalmente no lo sé. Y la mayor parte de ustedes tampoco lo saben. No sabemos qué es lo que ha querido decir conmigo. Pero de alguna manera me doy cuenta de que a través de toda mi existencia me ha ido llevando por cosas, por caminos, a hacer cosas que yo tal vez no estaban así dispuestas en mi voluntad, en mis deseos, en mi, digamos, en lo que yo podía creer en un momento determinado que fuera mi vocación. Yo me he llevado por caminos diferentes, a enfrentarme con situaciones diferentes, y en esas situaciones diferentes he ido extrayendo la experiencia de la cual puedo tener. Que estoy hecho para Dios, pues indudablemente es una cosa que surge de este pensamiento teológico que estamos llevando nosotros con nuestras dificultades inherentes. ¿Por qué estoy hecho para Dios? Porque si no estoy hecho para Dios, ¿por qué estoy hecho? Para pagar impuestos, para, diríamos, mantener de alguna manera el aparato del régimen gubernamental dentro del cual vivo, para colaborar en la tarea de limpiar la ciudad. ¿Y para qué quiero limpiar la ciudad? Y en la medida en que voy proponiéndome todas estas cosas, me doy cuenta que si no estoy hecho para conocer a Dios, para servirlo, y para de esta manera conquistar la salvación de mi alma, no tiene sentido mi existencia. Es un absurdo. Y les he dicho muchas veces, y lo repito, entre el absurdo
y el misterio, hay que elegir el misterio, porque lo otro es absurdo, no tiene pie ni cabeza, y todo lo que yo pueda decir, lo digo al gusto, porque la muerte es el fin que pega un manotazo y se acaba todo, y este fin es siempre trágico en nuestra existencia. Alguien me dirá, pero usted tiene una visión muy pesimista del universo. Si usted la tiene muy optimista, lo felicito de todo corazón. En realidad, tiene una visión bastante deformada de lo que es la realidad y no la ve, diríamos, en toda su plenitud. O esto tiene salida para arriba o no tiene salida. Esta es una cosa que inevitablemente se impone a nuestra consideración. Dios obra sobre el universo como causa eficiente, lo sostiene en su realidad y como causa final. ¿Por qué? Porque no puede ser de otra manera. Si lo ha hecho con un propósito. Y ese propósito no puede ser otra que la gloria misma de su propia realidad. Para eso lo ha hecho. Que nosotros no nos damos cuenta, bueno. Somos libres. Y al decir que somos libres quiere decir que no estamos determinados por una visión clara y precisa de cuál es nuestro fin. Que si tuviéramos esa visión clara y precisa del bien que constituye el fin propio de nuestra realidad, no tendríamos problemas. Iríamos directamente a ese fin, porque lo veríamos como el objetivo pleno, pero no lo vemos como el objetivo pleno. Lo vemos en el claro oscuro que imponen nuestras confusiones, nuestros deseos, la oscuridad de nuestro entendimiento, que se ve muchas veces oscurecida por elementos de tipo pasional. No olvidemos nunca que las pasiones no son solamente las grandes pasiones fogosas de los amores a los Juan Tenorio, a los Romeo, a los Julieta. Las pasiones a veces es la melancolía, la tristeza, la decepción, el escepticismo, el decaimiento, el estrés que se usa ahora. Decir, todo eso son elementos pasionales. Y son elementos pasionales que obran sobre la inteligencia e impiden en un momento determinado que uno vea con claridad el fin, aquel para el cual está asignado. Cada edad tiene sus pasiones. Le he dicho muchas veces en esto. Los viejos también entran los elementos pasionales y son mucho más graves porque son más tristes y son de alguna manera, diríamos así, más decadentes, más de aflojamiento, más de abandono, más de melancolía que en los jóvenes. Cuando uno es joven le sobra la vida y puede creer con toda tranquilidad en la inmortalidad del alma. Cuando uno es viejo que le sobra poco y tiene pocas ganas de seguir viviendo, no se vayan a creer que la inmortalidad lo entusiasma demasiado. Es una cosa que no la ve con la claridad con que a veces se ve cuando uno es joven. No se ve con la misma claridad. Sí, debe ser, pero tiene que ser algo muy distinto a lo que hemos visto y a lo que hemos pasado. El cuarto prueba de la existencia de Dios está dada por los grados del ser. Es probablemente la más difícil de todas, pero todas se conjugan unas con otras. Tan es así que muchas veces casi es una sola prueba la que Dios da de la existencia divina. Esta prueba se funda en el hecho de que hay más y menos en la realidad. Hay realidades que son menos reales que otras, tienen menos constitutivo de ser. Tomemos un ejemplo. Hay realidades que apenas son inteligibles por la composición excesivamente material que la constituye. Hay hombres que lo traducen a través del espesor de su mente y del espesor de su cara que puedan tener un alma inteligente. Resulta difícil entenderlo. De tal modo, diríamos, esa alma está acaparada por sus apetitos que surgen y se manifiestan a través del rostro,
Es de tal modo el espesor de la imbecilidad que uno descubre muy difícilmente el constitutivo inteligente que lo hace ser hombre. Y hay hombres que parecen la jaula de una idea, porque la manifiestan con solo verles a veces el rostro, el resplandor mismo del espíritu, a través del rostro, que hay en ellos una espiritualidad viviente que se manifiesta con toda claridad. No olvidemos nunca que la ininteligibilidad de una cosa es o bien por el espesor de la materia o bien por el esplendor de la inteligencia. Son dos longitudes de onda que nosotros no alcanzamos a veces a discernir. Una por opacidad y la otra por excesiva diafanidad. No podemos conocer lo espiritual, no podemos penetrar ni en la inteligencia bien clara de otro hombre si no es a través de los signos sensibles, el habla, la conversación, con que esa inteligencia se manifiesta. Esa inteligencia se me manifiesta a través de las expresiones sensibles que yo debo captar en primer lugar para penetrar luego en la interioridad de esa inteligencia y darme cuenta de su hondura, de su profundidad, de su proyección, que de otro modo no puedo percibirla. La inteligencia pura es inescrutable para nosotros. No la podemos entender ni a la nuestra misma. No podemos penetrar en nuestra interioridad. Tenemos que pensar, y no se olviden, pensar es hablar. Aun cuando las palabras se digan en secreto, se pronuncien intrínsecamente y no se pronuncien extrínsecamente. Uno está pensando con palabras, y al pensar con palabras está pensando con signos sensibles, con signos sonoros, que son los que me permiten a mí mismo conocer la interioridad propia de mi pensamiento. De otro modo no lo conozco. Me siento entonces frente a la realidad así. La realidad tiene grados de ser. Los grados más altos del ser es aquellos en los cuales no solamente hay inteligibilidad, sino también inteligencia, que es el caso nuestro. Y esta inteligencia que se manifiesta fundamentalmente en la posesión de uno mismo. Piensen bien en esta palabra. ¿Qué es la posesión de uno mismo? ¿Qué es eso que en términos de buen español llamamos el señorío? Aquello que me hace ser dueño de mi propia realidad. La pregunta que ahora cualquiera se le puede ocurrir, pero es que soy verdaderamente dueño de mi propia realidad. No soy hasta por ahí nomás. A veces mi realidad se me escapa, se me va de la mano. Aparecen elementos en mi personalidad que escapan al control de mi señorío, que se van del control de mi señorío, que me hacen hacer cosas que no quisiera hacer, y las hago. Video meliora, promoque, deteriora secum, dice en latín. Veo lo mejor, estoy de acuerdo, y hago lo peor. Porque en un momento determinado, viendo lo mejor, estando de acuerdo que eso es lo que debo hacer, hago lo peor, porque no hay un control de mí mismo, porque hay elementos pasionales que se me escapan, porque hay elementos apetitivos de los cuales no logro un dominio completo y se me van. Entonces, en la realidad nosotros observamos que este aumento de ser, esta capacidad de ser más, esta gradación del ser está relacionado con la posibilidad de la posesión de sí mismo. El ángel, el verdadero ángel, es el que es dueño de su propia realidad. El diablo ya no es más dueño de su propia. Por eso no conoce el bien del intelecto, como dice Dante. No conoce el bien del intelecto, conoce el mal. Conoce todos los laberintos que conducen a la caída, pero no lo conoce. Por eso va y lo tienta a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no lo conoce, no sabe qué es Dios. Sospecha que puede haber eso de la envidia, de la rabia, de la fastidio, pensar de que este hombre es
la encarnación divina, pero no lo sabe con seguridad. ¿Por qué? Porque si lo supiera con seguridad, no varía. Pero no lo sabe con seguridad y por eso no lo ama. Él ha perdido la posesión de sí mismo. Y al perder la posesión de sí mismo, ha perdido gradación en la realidad. En Dios la posesión de sí mismo es absoluta, total. Por eso, en ciertas oportunidades hemos hablado, porque siempre salimos frente a esa objeción de los que ponen la voluntad de Dios por encima de su inteligencia. Dios puede hacer un círculo cuadrado, no. Hemos dicho muchas veces que no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es absurdo, es estúpido. Y Dios no hace cosas imbéciles, hace cosas inteligentes. Porque en él la posesión de sí mismo supone la posesión de una inteligencia absoluta. Y la posesión de una inteligencia absoluta significa el dominio de su propia realidad. Y el dominio de su propia realidad, que es una realidad inteligente, supone que de ahí no surgen nada más que cosas inteligentemente hechas. En los demás seres, la gradación se da precisamente por esta posesión. Cuando se pasa de lo puramente inteligible. Un caballo es algo inteligible, lo podemos estudiar, lo podemos ver, podemos usarlo, podemos considerarlo, podemos observar sus costumbres, etcétera, etcétera. Todo eso se nos hace nuestro, pero no es inteligente. Y al no ser inteligente, su ser es un ser más limitado que el nuestro. El nuestro es inteligente. Y aquí es donde nosotros pensamos, ¿por qué si somos inteligentes estamos tan expuestos como estamos a tantas cosas que los caballos no sufren, que los monos tampoco sufren, que ninguna bestia zoológica sufre? Pues nosotros podemos decirlo precisamente por eso. Hay que pagar el derecho al piso. Y al decir que hay que pagar el derecho al piso, queremos decir toda prioridad que se nos concede trae un peligro. Y todo peligro trae indudablemente una exposición, un pecado propio de ese peligro, en el que se cae. Pecados de inteligencia cometerá el inteligente, nunca el imbécil. El imbécil comete pecados de imbecilidad, pero no pecados de inteligencia. Comete pecados de torpeza, pero no de inteligencia. El hombre fuerte puede cometer errores que nacen precisamente de su fortaleza, que nacen de su vigor, y no los puede cometer el que es débil. ¿Por qué? Porque aunque tenga ganas no puede hacerlo, porque le falta precisamente, diríamos, la fuerza para poder hacerlo, para poder realizarlo. Por eso también, en los grandes pueblos, como en los grandes hombres, los defectos, los elementos pasionales, nacen a la altura de sus capacidades. Yo muchas veces he visto esto. Los judíos fueron elegidos como pueblo. Cuando Cristo vino y fundó la iglesia, no tuvo en cuenta al pueblo judío. No la juntó como una sucesión del pueblo judío que fuera el mismo pueblo judío, no lo hizo. Eligió a este, a aquel, al demás. Eran indudablemente súbditos del pueblo de Israel, pero eran personas elegidas por él. Y la sociedad católica se funda como una sociedad de personas, no como un pueblo. El pueblo judío se resiente con Cristo, no lo reconoce porque Cristo no lo reconoce como pueblo. Reconoce a las personas y funda con las personas la iglesia, pero no el pueblo. ¿Cuál era, diríamos así, la prioridad del pueblo judío? Haber sido elegido como pueblo por Dios para que naciera de él el Mesías. ¿Cuál es el pecado propio del pueblo judío? Ese, el pecado nacional, que no pudo concebirse sino como pueblo. Y al no ser elegido como pueblo para ser cabeza sacerdotal de todos los demás pueblos, se resiente. No reconoce al Mesías. El Mesías no es ese que él esperaba, porque ese que él esperaba tenía que reconocerlo a él como pueblo, en primer lugar, porque él había sido elegido como pueblo. El cristianismo, fíjese, nace de la elección de las personas.
y se funda precisamente en el desarrollo, en el perfeccionamiento de la persona. Estamos destinados a ser santos, a ser perfectos. Si no lo somos en este mundo, lo seremos en el otro, a través de una purgación necesaria que sufriremos para precisamente, diríamos, purificar todos aquellos defectos que quedan como reato de nuestro tránsito por la tierra. Sí es, pero al cielo llegaremos perfectos y seremos personas perfectas. ¿Cuál es el pecado propio del cristiano? El personalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que ponga como centro de toda la realidad a la persona. Fíjense, el protestantismo es eso. El protestantismo es el que niega a la iglesia su magisterio. Y el magisterio ahora lo tiene cada una de las personas. Más, esas personas pueden reunirse, sí, efectivamente, y constituir una pequeña capilla. Y esa pequeña capilla es lo que llamamos nosotros una capilla pastoral, para predicar. Por eso cuando la iglesia nuestra habla tanto de una reunión pastoral hay que desconfiar. ¿Por qué? Porque se está cayendo en el protestantismo. Las iglesias protestantes sí se reúnen para comentar la Biblia, pero el comentario de la Biblia queda librado a la interpretación de cada uno de nosotros, de cada persona. Y es esa cada persona la que en alguna manera decide sobre lo que Dios ha dicho acerca de nosotros y de nuestro destino. Fíjense que aquí el personalismo que la iglesia alienta toma una faz corrompida, se hipertrofia, se exacerba y se convierte de alguna manera en centro ahora interpretativo de toda la realidad religiosa. En la actualidad, ¿cuál es el pecado actual? El liberalismo que está diciendo. ¿Y el liberalismo qué? El liberalismo es el personalismo, o la exacerbación de lo personal. Si ustedes leen el Nuevo Catecismo, van a verlo aquí, en varias partes acusado de una manera clara y terminante. Es decir, hay un personalismo que constituye típicamente la herejía de nuestro tiempo. La persona, como decía Maritain, está por encima absolutamente de todas las otras obligaciones que tiene el hombre. Es como si fuera un ser absoluto, aparte. En realidad la persona se hace y se realiza de mancomún con los otros. No solamente en el orden civil, sino también en el orden religioso. No podemos alcanzar nuestra salvación de espaldas a nuestros hermanos, de espaldas a todos los demás, porque allí estamos faltando al fundamento principal de todas las virtudes, la caridad. La caridad supone precisamente el amor a los demás por el amor de Dios. Es decir, es la virtud propia del apóstol, es la virtud propia de aquel que en alguna medida está tratando no solo de salvar a su alma, sino de salvarse con los otros, en conjunto con los otros, porque el amor hacia los otros es el que me permite pensar en la salvación de todos nosotros. La última prueba de la existencia de Dios está dada precisamente por la inteligibilidad del universo. Si el universo es inteligible, es porque está sostenido por una inteligencia. Si hay un orden teórico, fíjense que acá conviene que señalemos otra vez esto, que vivimos en una época en que lo teórico prácticamente ha desaparecido, confunde. Hay una confusión enorme. ¿El orden teórico qué es? Lo hemos dicho varias veces. Teoría tiene en su raíz teo, Dios. El orden teórico es el orden establecido por Dios en la naturaleza de las cosas. El orden que se ofrece a nuestra consideración desde la inteligencia divina. Por eso los griegos lo llamaban teórico. Y esta palabra fue tomada por los cristianos
En la época escolástica se le llamó también especulativo para indicar de que nosotros éramos un reflejo simplemente de ese orden. Todo ordenamiento que en su constitución estructural no depende de nuestra inteligencia es teórico. El ordenamiento de nuestra corporalidad, la forma en cómo nuestra sangre fluye, la manera en cómo se dispone el dinamismo de nuestro cuerpo, todo eso es teórico. Todas las ciencias que estudian esas son ciencias teóricas. Hay otro orden que es el que nosotros realizamos en las cosas, el que ordena esta aula, el que ordena esta casa, el que ordena una realidad que está realizando, una chacra, una farmacia, un negocio, todos esos se llaman orden poéticos. La palabra griega poiesis es la que mejor traduce toda esta íntima realidad, porque los sucedáneos en español no dan la plenitud de toda esta terminología, de toda esta latitud que abarca el término poiesis. Todo esto pertenece al orden poético. El orden práctico es el orden que yo realizo en mis actos libres para adquirir la posesión de mí mismo y lograr mi perfeccionamiento. Por eso el orden práctico está dividido en monástico, personal, familiar, político. Abarca estas tres dimensiones, porque todas estas dimensiones constituyen una praxis, constituyen el orden práctico. Eso es que los comunistas llaman praxis, pero los comunistas llaman praxis a la poiesis. No le llaman praxis a la praxis. Si alguien me pregunta por qué Marx no entendía el griego, no, lo sabía mucho mejor que yo, porque había estudiado mucho mejor que yo. Había estudiado en muy buenos colegios, bien pagos, a los cuales estaba acostumbrado ahí, sabía mejor griego que yo, porque leía el griego bien. Sí. Pero es que en el término griego a veces estas palabras pueden ser confundidas. Dentro de la escuela de Aristóteles fueron distinguidas y destacadas claramente la poiesis de la praxis. Y está la lógica, que es el orden que establecemos en nuestros razonamientos para constituir nuestras argumentaciones, y las argumentaciones para constituir nuestros discursos. Una clase es un orden lógico que uno le da a una exposición determinada para poder producir un efecto de conocimiento. Estos son los cuatro órdenes. Ahora, en el pensamiento moderno, el orden teórico desaparece. ¿Por qué? Porque ya no hay más Dios que configure el orden del universo. Kant, por ejemplo, si uno lo va a seguir a él, al pie de la letra, prueba que Dios no es conocible por nosotros. No lo podemos conocer. Y si no lo podemos conocer, el orden del universo es algo que depende de nuestra construcción poética. Es un orden poético, no un orden teórico. Y el orden que realizamos en nuestros actos también resulta ser un orden poético y no ya práctico, porque en la praxis está dependiendo uno del conocimiento que uno tenga del hombre y del conocimiento que tenga de Dios para poder organizar la vida libre y darle el sentido que esta vida puede tener. Marx es el que de alguna manera es heredero de todo este pensamiento moderno confuso, el que le da a todo este pensamiento moderno una codificación determinada, establecida, y convierte la realidad en materia, dice él. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué para Marx todo es materia? Porque todo es transformable, porque todo se puede rehacer, porque todo se puede reconstruir, y porque el demiurgo que construye la realidad es el hombre. Entonces el hombre es fundamentalmente un poeta, y toda la realidad es poiesis. Y como en la poiesis hay dos aspectos que distinguir: el plan y luego la ejecución del plan, y el plan está subordinado a la ejecución del plan. Yo le digo aquí a Comadrán
que para hacer una casa hay que planificar. Y ese plan tiene que ser posible. Es decir, los elementos que constituyen la materia, etcétera, etcétera, tienen que existir. Que darse la posibilidad de efectivamente realizar esa construcción o esa casa. Si yo llamo teoría a la planificación, la subordino fácilmente a la praxis, que le llamo a la ejecución de la obra. El Marx está actuando una mentalidad moderna, típicamente poética, que se da ya en los dos pensadores idealistas, Kant y Hegel. En ellos hay esta concepción poética del universo, con la diferencia de que Marx dice que hay que hacerlo. Ahora hay que realizar. Dejémonos de estar pensando en que esto se puede realizar, sino en realizar. Con esto damos por terminada nuestra referencia a las tesis tomistas y quedo a la disposición de ustedes si quieren que les dé algunas otras clases. Podemos conversar. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? A ver, usted, Clarita, que está dispuesta a hacer preguntas. Profesor, No, primero. No, para sacarte la dificultad. En Marx, la praxis, ¿qué es bien? No entiendo cuál, porque... Bueno, la palabra praxis le da el sentido de lo que nosotros llamamos poiesis. ¿Pero qué vendría a ser? ¿Como teoría y práctica al mismo tiempo? Lo que pasa es esto, él llama teoría a la parte planificadora de un proyecto poético. Pongamos, por ejemplo, quiero hacer un gobierno, lo planeo. Esa planificación le llaman teoría política. Y luego viene la realización, y que le llama praxis. Pero está hablando mal el griego, es decir, no es que lo hable mal el griego, porque el griego se presta a esas confusiones. Siempre fue un idioma muy rico y que se presta mucho a las confusiones en el uso de las palabras. Por eso los bizantinos discutían tanto y hablaban tanto. Los latinos menos, porque tienen más precisión jurídica en el uso de los términos. Pero a partir de la escuela de Aristóteles se le dio poiesis al nombre, a la ejecución de obras exteriores o interiores al hombre. O por ejemplo, si te presentas delante de alguien y querés hacer un papel X, hacer un poco de teatro. Bueno, eso ya pertenece a la poiesis, no a la praxis. Porque la praxis es aquello cuando ordenas todas tus actividades en función de tu perfeccionamiento. Pero cuando querés imponer una imagen o querés dar una impresión determinada, haces teatro. Y al hacer teatro estás en la poiesis. Peinarse es poético, vestirse es poético, arreglarse, todo eso pertenece al orden de la cosmética, que es poética. Había hace un momento mencionado a Maritain. Yo quería preguntarle en qué orden, en qué parte de la metafísica empieza a patinar, porque es el padre de los Maritain, es el padre de los modernistas, de la metafísica filosófica. Mire, él es en el orden práctico cuando él comienza, digamos, a separarse de la tradición auténticamente tomista. Y cuando él establece en el hombre una división entre individuo y persona, y hace que el individuo esté realizado, proyectado hacia la realización del orden político y la persona hacia la salvación del alma. Entonces establece en la personalidad una división, establece lo que podríamos llamar un dualismo entre individuos, lo que me pertenece, lo que yo puedo hacer por la organización política de la realidad y lo que yo debo hacer para salvar mi alma, como si esas dos cosas
fueran independientes la una de la otra. Se distinguen, pero no son independientes. Hay una estrecha dependencia entre una y otra que hace que el orden político no pueda ser de ninguna manera indiferente al ordenamiento sobrenatural de la persona para alcanzar su salvación. Entonces él establece eso. Por ejemplo, él dice que el comunismo es en alguna medida, lo dice a veces de una manera que uno no sabe si los toma por sonso o es sonso él, o uno no puede creer que un hombre con esa experiencia del mundo, que indudablemente la tuvo, va a ser tan imbécil. Porque, claro, yo parto de este supuesto, que son los comunistas. Individuos que tratan de organizar la sociedad para mandarla y hacer lo que se le da la real gana, gracias a ese, diríamos, acumulación de resentimientos, de odios, de envidia, de frustraciones, que significa la mayor parte de la gente que la sociedad de consumo no alcanza, supongo. Hay muchísimo. Yo lo exploto, lo organizo y lo lanzo contra la sociedad. Ahora, que yo crea que esos individuos están persiguiendo pura y exclusivamente la ayuda del huérfano y de la viuda es una imbecilidad. No se caigan a uno. Esa gente lo que quiere es poder. ¿Y para qué quiere? Pues para gozar del poder. Simplemente. Y cuanto más absoluto sea, mejor. Eso es lo que quiere. Entonces, Maritain habla como si el mundo soviético hubiera sido organizado simplemente para solucionar los problemas de los pobrecitos. Hay una cosa que efectivamente a los pobres no los quiere nadie, los santos solamente, y nuestro Señor Jesucristo, podían creerlo. Los demás lo quieren para sacarle votos, para sacarle esto, sacarle el otro, buscar de alguna manera apoyarse en el lomo de ellos con el objeto de alcanzar un propósito determinado. Esa es la realidad. Por ahí le viene un cura trasnochado, de los que hay ahora muchísimos, y le dice: no podemos nosotros hablar del Evangelio si antes no solucionamos el problema del hambre y el problema. Bueno, muy bien, pero para solucionar el problema del hambre, ¿con qué gente contamos? O tenemos que empezar por la transformación de la gente para que efectivamente luego se conviertan en repartidores de lentejas, que no se roben la mayor parte de las lentejas ni se queden con ellas. Siempre el problema planteado por nuestros señores es que hay que convertirse uno primero. Buscar el reino de los cielos, lo demás se dará por añadidura. Pero nosotros buscamos primero las añadiduras para luego alcanzar el reino de los cielos. Nos hace pensar en aquel